Días a todos y todas. En realidad, muchas gracias a los medios de comunicación por estar aquí presentes esta mañana. En realidad, para el gobierno provincial de Pastaza, creo que para los amazónicos en general, en la tarde de ayer, en la ciudad de Quito, en la Asamblea Nacional, por fin se aprobó la ley de circunscripción amazónica, aceptando ciertos artículos vetados por el presidente, pero también rechazando otros. Y en este aspecto, pues 93 asambleístas con su voluntad han expresado de que esta ley se apruebe con estas modificaciones. Así que parcialmente, diríamos, un veto parcial fue aceptado parcialmente, valga la redundancia, y también ratificado en el texto anterior de ciertos artículos. ¿Qué temas son los más importantes, prefecto, que va a contener ya la ley que se aprueba? Bueno, los temas que más, controversia formaron fue el tema de la creación de universidades, que mantiene el texto original de la ley, el tema de los recursos, que también mantiene el texto original de la ley, el tema de la inclusión, por ejemplo, en materia de lo que significa tributación en la Amazonía, con ciertas preferencias para que haya inversión por parte de los grupos empresariales, el tema que indudablemente creo yo es importante en lo que se ha aceptado, el tema del nombre de la ley, que por motivos que obviamente no existe dentro del marco constitucional del Ecuador, no existe el rango de ley especial, y todo esto ha implicado de que esos temas pues vayan siendo pulidos, son los temas más importantes. Nos permiten el tema de educación superior, yo creo que va a tener un adelanto importante, el tema de los recursos también, el tema del territorio creo que todavía nos falta ir puliendo, que es un tema importante que no está tan incluido en estas reformas. En cuanto a los recursos, ¿qué tan importante va a ser el incremento y cómo se lo va a hacer hasta alcanzar ya los techos que se establecen en la ley? Bueno, nosotros hemos venido sosteniendo que va a ser porcentual, pero con un piso de no menos de $2, y el tema es que va a darse incrementos a partir del año 2019 con un 25%, y de ahí hasta llegar a un 4% total. Nosotros hoy, vía lo que recibimos, Ley 010, que es una ley que se deroga con esta creación de esta nueva norma, y se incorpora a la estructura legal de la misma, estábamos percibiendo alrededor de $1. Hoy, con estos incrementos, percibiremos hasta $2 o un poco más. ¿Cuál sería el presupuesto actual y cuál sería el presupuesto futuro? Alrededor de $7 millones es el ingreso actual. No se olviden que estos ingresos varían de acuerdo al precio del barril de petróleo. Si el precio del barril baja, obviamente las condiciones del reparto son menores. Pero hoy, en lo que corresponde a lo que recibimos, estamos recibiendo $1, que son aproximadamente $7 millones. Si esto se da, por ejemplo, el incremento en el año 2019, nosotros estaríamos recibiendo alrededor de $9 a 10 millones. Y así el incremento iría hasta posiblemente recibir $14 millones, que sería el tope de los $2 más de incremento, es decir, el doble de lo que hoy percibimos. ¿Cómo estaría conformada esta Secretaría Técnica de parte de esta ley? También en la Secretaría Técnica se ha hablado de la conformación con los grupos integrantes de los gobiernos medios seccionales de la Amazonía, la participación desempleada desde el gobierno nacional con una mayoría dentro de la conformación de esta secretaría, lo cual también se ha dejado claro de que no estamos de acuerdo, y se le permite más bien llegar a una equidad, a una igualdad en materia de que seamos compensados o compensado el gobierno nacional con un voto dirimente de quien presida esta secretaría técnica. Los recursos igual, en materia de lo que se refiere a los recursos que manejaría la Secretaría Técnica, estamos hablando de alrededor de aproximadamente unos $40 millones, que va a ser lo que va a manejarse dentro del fondo común de la Secretaría Técnica. En cuanto al fondo común, precisamente, prefecto, ¿cómo se va a implementar la aplicación de este principio legal? Y de igual manera, ¿en qué medida, por ejemplo, hay preocupación entre los pueblos y nacionalidades en el sentido de que esos recursos no van a ir
a favor del desarrollo de las comunidades? No, la integración y luego obviamente la ejecución de esos recursos en territorio van de acuerdo al tema de planificación que nace de la Secretaría Técnica, y de ahí nace el tema de la inclusión. Cada uno de los grupos y sectores sociales, así como de las nacionalidades indígenas, tienen que participar en la construcción precisamente de esa inversión. Es decir, ellos tienen que participar para que de ahí se orienten los recursos a lo que va a ser enfocado el tema del desarrollo en cada comunidad. Eso le corresponde a la Secretaría Técnica y tiene el ordenamiento en la base legal para precisamente orientar en temas sociales, en temas culturales, en temas ambientales, que es lo fuerte que debe manejarse en la inversión de los 40 millones de dólares. ¿Cuánto se espera tener del Fondo Común? ¿Se han hecho cálculos? ¿Hay estimaciones? ¿Obtener quién? Porque O sea, es alrededor de ¿cuánto 40, alcanzaría el fondo? a más o menos 40 millones de dólares Anuales. ¿Y eso cómo se lo va a distribuir? De acuerdo a la necesidad que se plantee en la planificación que oriente la Secretaría Técnica. ¿En áreas específicas? En áreas específicas. ¿Están determinadas en la ley? No necesariamente, no. Lo que está orientado en la ley, no se olviden ustedes que de aquí de la ley hay que ir por un reglamento. El reglamento es el que va ya a orientar de manera precisa cómo esta ley va a actuar. Entonces, lo que la ley hace es una declaración, es un tema declarativo, es un tema que hace de manera general, pero quien ya hace de manera específica, donde debe orientarse el desarrollo de la ley, es el reglamento, y es el que ya de aquí para adelante debemos trabajar. ¿Con la creación de esta Secretaría Técnica desaparece el ECORAE? Obviamente que sí, eso es parte de lo que esta ley hace, desaparece el ECORAE. Las nacionalidades y pueblos han pedido administrar ellos recursos. Legalmente, siendo entes privados, y no habría el marco legal como que para los que los pueblos y nacionalidades puedan recibir directamente un fondo, por ejemplo, como ellos reclaman el 5% para que ellos puedan manejar, administrar directamente los recursos. Claro, en el tema de manejo de recursos de manera privada, el asunto es el control de los recursos. ¿Quién controla los recursos y cómo van a ser controlados? Entonces ahí es donde hay el problema. Yo creo que efectivamente más bien lo que deben hacer es tanto también el nivel de ejecutividad de lo que ellos puedan hacer. Ellos tendrían que utilizar vía contratación pública, tendrían que estar dentro del sistema de contratación pública, tendrían que ser un ente público, porque son los únicos que podríamos... Estructura técnica, o sea, se convertirían tal vez en un pequeño municipio, una pequeña junta parroquial o algo así que no está determinado dentro de la ley. Ahora lo que es cierto es que ellos sí pueden orientar la inversión de estos recursos, orientar a través de los gobiernos seccionales, a través de los gobiernos medios, sea desde las juntas parroquiales, municipios o prefecturas, o inclusive instituciones del Estado central o del gobierno central. Pero orientar en función de sus necesidades y requerimientos, que debe trabajarse dentro de la Secretaría Técnica como planificación. No se olviden que inclusive dentro del nuevo nombre es precisamente ley de planificación. Entonces involucra el hecho de que ellos deben estar ahí para planificar. La responsabilidad que a ellos les corresponde es precisamente el poder vincularse a poder ellos planificar la inversión en su territorio.